Ok, bueno, bienvenidos todos al grupo de lectura en Optimización y Machine Learning. El día de hoy tenemos a Carlos Riveros, que es estudiante de doctorado de los USACH, supervisado por Mario Bravo, y nos va a hablar de técnicas, bueno, de algoritmo de Langevin y estimaciones en Wasserstein 2. ¿Ok? Gracias, Carlos. Ya, pues, gracias, profesor. Entonces, si se llega como a escuchar mal, como con retraso cuando hablo, si me pueden avisar, por favor, que estoy como que no tengo efectividad en el edificio, entonces estoy con un aparato y espero que responda bien para el internet, por si acaso. Ya, pues, entonces yo voy a hablar como de cotas de tipo no asintótica en la distancia 2 de Wasserstein para el problema de Langevin-Monte Carlo. Entonces voy a hacer como en un principio una introducción al problema y luego voy a ver como estimaciones para la difusión del Langevin, después para el Langevin Monte Carlo y después voy a juntar los dos problemas porque al final lo que uno quiere hacer es estimar la distribución késima, o sea, de la iteración K de la cadena Markov con la medida invariante, que es la medida invariante del Langevin distribution. Entonces, la motivación del problema es que uno quiere mostrar entonces una distribución sobre RD, donde D es la dimensión y es en general un número grande. Entonces, esta distribución la conocemos salvo por una constante de normalización, que es esa constante z que está ahí, que es la integral de e a la menos f. Entonces, esta distribución tiene una densidad, que es la que está expresada ahí con respecto a la medida del eje. Entonces, claro, nosotros conocemos esa densidad salvo esa constante de normalización. Entonces, f se pide ser continuamente diferenciable y vamos a decir que esa distribución es de tipo log cóncava toda vez que f sea convexa. Entonces, en el mismo sentido, vamos a decir que es m fuertemente log cóncava si es que f es m fuertemente convexa. Entonces, el problema entonces radica en que si queremos muestrear, por ejemplo, directamente desde pi, pero como es computacionalmente costoso, entonces lo que se busca es generar muestras, pero desde una distribución pi gamma, que es cercana a pi en alguna distancia entre medidas, ya sea variación total, divergencia de Kullback-Leibler o distancia de Wasserstein. Entonces, bueno, en general se va a tener que pi gamma y pi son distintas, así que igual también vamos a encontrar una expresión ahí para ver cómo es Wasserstein 2 entre pi gamma y pi. Entonces, voy a hablar un poco de lo que son los métodos MCMC. Entonces, para abordar el problema mediante un método de Markov Chain Monte Carlo. Entonces, esto es una combinación entre un método de Monte Carlo y la teoría de cadenas de Markov. Entonces, el método de Monte Carlo consiste en extraer muestras aleatorias de una distribución objetivo y que permitan aproximar algún valor deseado, como por ejemplo, no sé, estimar la esperanza de una cierta función que sea integrable con respecto a pi. Entonces, la solución clásica de Monte Carlo para este problema es simular las variables aleatorias I y D, entonces con distribución pi, para así poder estimar la esperanza de esa función por medio de la media muestral. Entonces, el problema es que es difícil simular estas variables aleatorias I y D con distribución pi en el contexto de alta dimensión. Por lo tanto, en lugar de eso, la idea general del método de MCMC entonces va a consistir en definir una cadena Markov que genere estas muestras ZI, tal que la distribución
de estas muestras, entonces, en el largo plazo va a ser invariante y se va a aproximar a la distribución objetivo. Entonces, esta distribución va a ser pi gamma, y esperamos que pi gamma sea cercana a pi, que es la distribución que uno quiere. Entonces, estos métodos de MCMC son particularmente útiles en inferencia bayesiana. Entonces, ahí el foco está puesto sobre distribuciones a posteriori, que son difíciles de trabajar de forma analítica. Y esto, pues, si consideramos los parámetros X en un espacio X y la data Y en un espacio Y, entonces vamos a tener que, para obtener la distribución a posteriori, bueno, me faltó una S ahí, dada la distribución a priori y la verosimilitud, entonces va a ser necesario, según el teorema de Bayes, calcular esa constante de normalización, que es la que desconocemos. Entonces, algunas aplicaciones Carlos, disculpa, de este problema. ¿Sí? ¿puedes volver una slide? ¿Ahí? Sí. No sé si entiendo bien la definición cuando hablas de la distribución a posteriori, ¿te refieres a x dado y? ¿Eso significa p de x, y? Claro, claro. Ya, y la verosimilitud es p de y dado x. Sí, sí, La sí, probabilidad de un dato dado el parámetro. sí, sí, Ya, creo que yo me comí la rayita, parece. el dado. O sea, puede ser notación Sí, también, pero es raro porque típicamente la gente ocupa la barrita. el BERT, sí, Ya, ok, gracias, no, eso me queda claro ahora. sí. No, gracias, ahí, para arreglarlo después. Entonces, algunas aplicaciones de este problema se encuentran como en inferencia bayesiana, como recién mencioné, en estadística computacional, en machine learning y en el cálculo de un volumen de un cuerpo convexo en D dimensiones. Entonces, ahí están las referencias respectivas. Entonces, bueno, el objetivo va a ser que voy a tener la difusión de Langevin, que es esta ecuación que está acá, donde f es una función que va de RD en R, y WT es un movimiento browniano, y entonces voy a tener la discretización de esta función, de esta ecuación, que va a ser una cadena Markov que le vamos a llamar Langevin Monte Carlo. Entonces, este paso gamma k, uno lo puede tomar decreciente o bien constante. Y entonces, lo que uno tiene es que pi es la medida invariante de Langevin diffusion, y entonces voy a anotar como mu0 de R gamma k, donde R gamma k va a ser el kernel markoviano del Langevin Monte Carlo. Entonces esa va a ser la distribución de la iteración késima, y bueno, con esa distribución inicial para x0, y lo que quiero yo estimar entonces es la distribución késima con respecto a pi en Wasserstein 2. Entonces, la hipótesis bajo las cuales se estudia este problema en la literatura en general, creo que como en el último par de años se están tratando como de relajar como ciertas hipótesis, es que entonces vamos a pedir que f sea el smooth, o sea, que sea continuamente diferenciable y que tenga gradiente Lipschitz, y además vamos a pedir que pi sea m fuertemente log cóncava, o sea, que f sea m fuertemente convexa. Entonces, bueno, esa hipótesis van a implicar como los siguientes lemas, que van a ser como resultados auxiliares que voy a necesitar para hacer las demostraciones de más adelante. Entonces, bueno, si f es el smooth y m fuertemente, o sea, si tiene gradiente Lipschitz y es m fuertemente convexa, entonces voy a tener esa desigualdad ahí, que le voy a llamar el lema 1 cuando me refiero a eso. Y entonces un caso particular es que si f es solamente convexa, entonces si m es igual a 0, entonces el teorema anterior lo que dice es que el gradiente de f es L cocoercivo.
Y el lema 2 es que cuando tengo fuerte convexidad, entonces voy a tener la existencia de un único mini iniciador de la función f. Entonces, donde el gradiente de f en ese punto va a ser 0. Entonces, en la literatura en general, se han hecho estudios bajo estas dos hipótesis y se han estimado en variación total, en Wasserstein 2 y en Kullback-Leibler. Entonces, en Wasserstein 2, el orden es S, D partido por epsilon al cuadrado. Y, y acá lo anoté, recién lo anoté así informalmente ahí, que si yo pidiese como una hipótesis de suavidad adicional, o sea, si pidiese que F fuera C3 y con Laplaciano Lipschitz, entonces lo que tendría es que el número de iteraciones necesarias para alcanzar como un error epsilon va a ser d partido por epsilon. Eso también está en el artículo que vamos a tratar acá. Perdón, Carlos, ¿y esa ¿Sí? estimación que hiciste, esa que tenía ahí escrita a mano, es en Wasserstein 2? Sí, sí, Ya, sí. Cuando al gradiente le pido, o sea, perdón, cuando al Laplaciano le pido ser Lipschitz. Hessiano Lipschitz, sí. Sí, perdón, Hessiano Lipschitz. Ya, y la otra pregunta es, ¿todos estos resultados que tú estás mencionando acá requieren tanto suavidad como fuerte convexidad? Claro, sí. Ya, ok, gracias. Sí. Acá puse Muk, eso es, bueno, es la distribución de X sub K. Entonces, bueno, voy a necesitar algunas definiciones previamente. Y esto sería que, entonces el espacio de Wasserstein y la distancia de Wasserstein. Entonces, vamos a decir, el P espacio de Wasserstein va a estar definido como aquellas medidas de probabilidad que tienen un P momento finito. El pésimo momento finito de esa medida va a ser el espacio de Wasserstein. Entonces, y la distancia de Wasserstein, entonces la voy a tomar como el ínfimo de estas medidas sobre el producto, tales que tienen marginales dadas por mu y por b, perdón, por nu. Entonces, y la distancia que puedo tomar acá puede ser alguna métrica a la p. Entonces, a esas medidas sobre el producto con marginales muy nu, entonces uno les llama en general que un plan de transporte. Entonces, bueno, la definición como escrita de otra forma de la distancia de Wasserstein sería esa que está ahí, donde mu es la distribución de B y nu es la distribución de W. Entonces, por lo tanto, si uno quiere encontrar como una cota para la distancia de Wasserstein, entonces basta encontrar como un transporte, no necesariamente el óptimo, para ya tener como una cota. Entonces, algunas características de la distancia de Wasserstein es que metriza la convergencia débil, que el espacio de Wasserstein dotado con la distancia de Wasserstein es un espacio métrico completo y separable. Además, las distancias son ordenadas en ese sentido, que cuando tomo P menor o igual que Q, entonces WP es menor o igual que WQ. Y bueno, y estas son básicamente usando la definición que si tomo obviamente la distancia de Wasserstein de 2 deltas de Dirac, eso va a ser la distancia entre los puntos, donde estoy tomando esa norma como la norma euclidiana. Y si tomo un X0 en RD, entonces el pésimo momento de una medida mu, entonces lo puedo escribir de esa forma. O sea, como la pésima distancia de Wasserstein de mu y la delta de Dirac en ese punto. Entonces, otro resultado de utilidad es cuando tengo dos medidas que son normales. Entonces, por un artículo de Dawson and Landau del 82, entonces tengo que
en Wasserstein 2, el Wasserstein 2 de esas dos normales va a estar dada por esta expresión que está acá. Entonces el caso particular es que si tengo dos distribuciones normales con la misma matriz de covarianza, entonces lo que voy a tener es que la distancia de Wasserstein 2 entre esas dos normales va a estar dada por la distancia de sus centros. Entonces ahora vamos a trabajar con la difusión de Langevin. Entonces, bueno, la difusión de Langevin es esta que está acá, donde, como dije anteriormente, f es una función que va de RB en R, y WT entonces es un movimiento browniano de dimensional. Entonces voy a definir como P sub t al semigrupo asociado a esta ecuación, donde entonces P sub t de x, a, donde hago un boreliano, va a ser igual a la probabilidad de que it esté en A, dado que I0 está en X. Entonces la condición inicial va a estar en X. Eso es para todo t mayor o igual que 0. Y el generador, entonces, asociado a ese semigrupo, va a ser este que está acá. Entonces, L de G va a ser igual, donde G es una función C2, va a ser igual a menos el gradiente de F por el gradiente de G, más el doble gradiente de G. Entonces, si otro resultado es que si E a la menos F entonces está en L1, o sea, si es la constante de normalización es finita, entonces lo que voy a tener es que pi es la distribución invariante de este proceso. Con eso queremos decir que pi de P sub t es igual a pi. Entonces, como voy a decir que pi sub t va a distribuir nu de P sub t, entonces tengo algunas como estimaciones en variación total y en la distancia L2, entonces, que estas que están acá, entonces, bajo las mismas condiciones, voy a tener que la difusión de Langevin es geométricamente ergódica en el sentido siguiente, entonces que la distancia de mu de pt menos pi, entonces en variación total va a ser un medio de chi cuadrado de las distribuciones iniciales a la un medio, con ese término exponencial. Entonces, hay convergencia exponencialmente rápida a la distribución invariante. Y lo mismo pasa en L2 de E a la F, si es que tengo que, acá está mal escrito porque eso debería ser pi igual a E a la menos F, o pi proporcional a E a la menos F. Entonces, si esa distribución satisface una desigualdad de Poincaré con constante C, entonces también pues, voy a tener esa convergencia exponencial. Disculpa, Carlos. Entonces, sí, ¿Voy a volver a una slide? sí. Cuando dices que la función e a la menos f satisface una desigualdad de Poincaré, ¿estás diciendo que el gradiente se acota por el valor de la función, básicamente? ¿Eso integrado o eso en casi todo punto? O quizás estoy... Nada que ver. ¿A qué se refiere? Sí, sí, integrado. Que la integral del gradiente está acotada por la integral de la función. Sí, sí, sí. Ya, ok, gracias. Ok, oye, ¿y el chi cuadrado de nu pi, qué es lo que es? O sea, es en medir como... Ah, sí, 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 sí. Creo que aquí me equivoqué en la notación. Sí. Sí, ahí debo tener un error porque eso tiene que ser una distancia entre las distancias entre nu y pi. ¿Será la entropía relativa?
Sí, no tendría que chequearlo. Sí, creo que aquí me equivoqué yo. Sí, porque eso ahí, así por lo menos no tiene mucho sentido. La idea es que Nu y Pi inicialmente tienen una cierta distancia distribucional, ¿no? Eso es un problema Sí, en látex, ¿no? Eso no debería ser la distancia Wasserstein 2 entre las cosas iniciales, ¿no? Que hay una divergencia mm, de tipo chi cuadrado, que sí, no era, Pasar no de era la variación Wasserstein. total. Está en variación total, perdón. Sí, 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 era otra distancia, pero no recuerdo bien. ya. A ver, pero si es que me acuerdo aquí a la pasada, la retrocedo acá. Mm. No, para efectos prácticos, eso es una cierta constante que depende de nu y pi. Exacto, Sí, claro. Lo sí, importante es que hay un decaimiento exponencial. sí, sí, pero ahí lo voy a chequear si debo tenerlo por aquí a la mano. Entonces, el teorema 1, entonces que bajo gradiente Lipschitz y M fuertemente convexa, bueno, la función f, entonces voy a tener esa estimación que está acá. Y eso entonces me va a implicar como la estimación para la distancia a la medida invariante. Entonces voy a necesitar como este resultado previo. Igual, claro, esta demostración no la hice para no gastar tanto tiempo, pero básicamente esto lo que me está entregando es el segundo momento de pi. Entonces eso va a implicar que pi efectivamente está en P2 de RB, porque esto que está acá va a ser Wasserstein 2 de delta X estrella, pi. Eso Entonces, es como raro, ¿no? hay Porque como dependencia de la dimensión. sí, pero es independiente de X estrella. en este caso que es Sí, o sea, la moda, ¿no? es que en el, ¿cómo? O En sea, este- X estrella es el punto el donde mínimo, el gradiente de F de X estrella es igual a cero. Ah, ok. No es Sí, cualquier punto. De acuerdo. claro. o sea, O típicamente sea, los que Langevin parten de un warm start, que se supone que es el óptimo de F. claro, claro. Eso trae implicancias también como en cuál es el tiempo de convergencia. Entonces, claro, porque al final cuando yo pido el pésimo momento de algo, entonces tengo esa diferencia de x menos y, por ejemplo, donde y puede ser cualquier punto. Entonces aquí yo estoy tomando ese punto como el óptimo. Entonces, bueno, la técnica para hacer esa demostración es usar un coupling síncrono. Entonces, para eso vamos a considerar esta ecuación diferencial estocástica. Entonces, que van a estar acopladas estas acá porque tienen el mismo término del movimiento browniano. Entonces voy a pedir con condiciones iniciales dadas por X y Y. O sea, de alguna forma I0 es una delta ira. Entonces, como el gradiente de F es Lipschitz, entonces eso va a implicar que la existencia de una única solución fuerte a esa ecuación diferencial estocástica y por lo tanto voy a tener este proceso que está acá, que va a estar definido por la siguiente ecuación diferencial estocástica. Entonces, ahí si resto las ecuaciones y luego, y luego tomo la derivada, entonces voy a tener esa expresión que está acá. Entonces, luego integrando esa última ecuación diferencial estocástica, entonces tengo esta expresión que está acá y ocupando que F es M fuertemente convexa,
Entonces, voy a tener que eso va a ser igual a esta expresión de acá. Entonces, ocupando como esa condición aquí. Entonces, usando la desigualdad de Browell, voy a tener la siguiente expresión. Carlos, disculpa, ¿Sí? me tengo que acordar del cálculo estocástico. Si voy a volver una slide atrás, Sí, esa estimación que tienes de la última línea, básicamente, ¿eso sí. es, qué es, lemadito? ¿O de Sí, dónde? siempre lo estoy haciendo como en el sentido de hito. Sí, Ah, ya, ok. sí. Ya, gracias. No, eso- Entonces, bueno, tengo esa expresión que está acá abajo por la desigualdad de Browell. Y bueno, ahí básicamente sale el término exponencial. Luego tomo la esperanza y ahí recupero la estimación que quería, porque como el par IT prima, IT tilde es un coupling, entonces entre estas dos distribuciones, entonces cuando digo eso, que ese par de variables es un coupling, estoy diciendo que en realidad que la ley de ese par es un coupling entre estas dos distribuciones. Entonces, voy a tener que, tomando la esperanza, voy a tener la expresión que quería. Entonces, bueno, también eso se puede demostrar tomando, por ejemplo, que las condiciones iniciales distribuyen bajo una cierta distribución, siempre y cuando la mu0 y la nu0 estén en el espacio de Wasserstein. Entonces voy a tener como la misma expresión y ahora dependiendo de las distribuciones iniciales. Entonces en el caso anterior, como las distribuciones iniciales eran deltas de Dirac, entonces ahí voy a tener simplemente la distancia. Bueno, eso. Y entonces para la segunda parte de la demostración, entonces recordemos que el teorema, entonces tengo que demostrar esta expresión que está acá. Entonces, bueno, ahí ocupo el lema de convexidad. Entonces, como M es fuertemente convexo, entonces existe un único minimizador. Y bueno, entonces, por la desigualdad triangular, entonces tengo que intercalando ese término de acá. Entonces, con una delta de Dirac sobre ese punto que es el minimizador de F, entonces voy a tener, usando la parte 1 del teorema, estas expresiones que están acá. Entonces aquí voy a tener la distancia de Wasserstein entre x y x tilde y x estrella, y acá voy a tener la distancia de Wasserstein entre x estrella, o sea, delta x estrella y pi. Entonces, esta por definición es el segundo momento a la 1 medio, y luego entonces como yo tenía que el segundo momento de pi era menor o igual que d partido por m, entonces ahí tengo lo que quería. Entonces e a la menos mt va a ser factor de esa distancia entre x y x estrella y dm a la 1 medio. Acá también, bueno, y todas estas distribuciones también se demuestra que están en Wasserstein 2, obviamente, para que esto tenga sentido. Entonces ahora vamos a ver el Langevin Monte Carlo. Entonces, bueno, como algorítmicamente no podemos correr ese tiempo, o sea, ese proceso en tiempo continuo, entonces vamos a recurrir a la discretización de eso. Entonces esta es una discretización de Euler-Majorana, donde ZK va a distribuir entonces como una normal de media 0 y matriz de covarianza de la identidad.
Entonces zk distribuye en I y D. Entonces, este es un método de muestreo de primer orden porque entonces utiliza la información del gradiente de F. Entonces, bueno, vamos a tener dos casos, que el paso sea constante o que el paso sea decreciente. Entonces, en el caso de paso constante, lo que voy a tener es que esta cadena va a ser una cadena de Markov homogénea y el kernel markoviano va a ser esta normal que está acá. Entonces R de X como punto, eso va a distribuir como una normal de centro X menos gamma gradiente de F de X, coma 2 gamma la identidad. Claro, aquí estaba expresado. Entonces, bueno, y pi gamma voy a anotarlo como la medida invariante de esta cadena de Markov. Y bueno, eso se puede garantizar porque uno puede demostrar que R gamma entonces satisface esta desigualdad de Foster-Lyapunov que está acá. Entonces hay un teorema ahí en un libro de Main and Tweedy que pide esa condición como para garantizar la existencia de esa medida invariante. Y bueno, y lo que uno tiene entonces en general es que esta pi gamma, que es la medida invariante del Langevin Monte Carlo, en general entonces es distinta de la medida invariante de la difusión. Entonces eso es para el caso de paso constante. Y entonces para el caso de paso decreciente, lo que uno tiene es que voy a tener una cadena Markov, entonces en este caso no homogénea, entonces asociada con una sucesión de kernels que voy a tener para cada paso. Entonces uno acá, bueno, notacionalmente escribe que Q de gamma de K va a ser la composición de esos kernels. Por lo tanto, si es que el paso fuera constante, entonces, claro, uno tendría que Q gamma de K es simplemente R gamma K. Ya, y aquí esto no lo había alcanzado a notar, entonces lo noté aquí. Y es que entonces el número de iteraciones necesarias para alcanzar una precisión epsilon, entonces va a ser del orden de raíz de D partido por epsilon. Y también uno puede tomar esa sucesión dada por esta expresión que está acá, entonces tomar gamma k igual a gamma 1, donde gamma 1 se pide siempre que gamma 1 sea menor o igual que 1 partido por m más L, donde m es la constante de la m fuerte de convexidad y L es del gradiente Lipschitz. Entonces cuando tomo ese gamma k explícito, entonces con un alfa entre 0 y 1 lo que tengo es algo de orden k a la menos alfa. Carlos, disculpa, Sí. ¿esa estimación del número de iteraciones K que pusiste es para el caso de paso constante? ¿Cuál es la que está acá? ¿Esta? No, la de arriba. Que dice K igual a o tilde de esa. No, eso es para el caso de este paso decreciente. Decreciente. ¿Y cuál es el alfa que uno tiene que escoger ahí? Porque no creo que dé lo mismo, ¿verdad? O sea, en el caso que tomo, por ejemplo, la sucesión explícitamente como esta que está acá, o sea, yo lo que recuerdo es que ellos piden que el alfa esté acá, entre 0 y 1, pero no recuerdo si tienen una expresión para un alfa en particular. Es que, o sea, pero, a ver, yo creo que si tú, o sea, es posible que para cualquier alfa entre 0 y 1, esta cadena Markov no homogénea converja, y que converja la medida estacionaria. Pero si tú quieres una estimación de epsilon, y cómo se relaciona con K, yo creo que ahí el alfa sí va a importar. Ah, claro. No sé, Sí, que puede ser por un alfa concreto, digamos, no sé, por decir algo, debe ser alfa un medio, ya. Con ese alfa un medio te da ese K.
¿cachai? Con una estimación de epsilon. Sí, claro, no, pero no me acuerdo cuál es la expresión explícita para el alfa. Ya. Carlos, Sí, me perdí un poco. Esta estimación de raíz de D sobre epsilon, tú dices, ujú, es para, ese es el número de iteraciones de la cadena que tú necesitas, es como mixing time, para alcanzar sí, una precisión exacto. epsilon, Sí, dijiste tú, pero eh, entonces que la distancia entre la ley MUK y la estacionaria y es sí, estimación de eh, variación total, en Wasserstein, ya. sí, sería algo como así. Pi. Entonces, Ya, eso, para alcanzar error epsilon, entonces necesito ese número de iteraciones. con respecto a pi gamma, ¿no? O con respecto a pi. No, con respecto a pi, porque yo lo que quiero es tomar la késima iteración del Langevin, Monte Carlo, y compararlo, perdón, yo quiero tomar la distribución correspondiente a la késima iteración del Langevin Monte Carlo y compararlo con la medida invariante de la difusión, que en este caso sería pi. Ya, pero en ese caso necesitas un gamma que tienda a cero, supongo. Sí, sí, claro, la sucesión gamma K es decreciente tendiendo a cero. Sí, exacto. Sí. Y es como esa potencia, gamma cada menos alfa. O sea, en el caso particular que yo tomo eso, Ujú. entonces tengo aquí el número de iteraciones necesarias esta que está acá. Pero claro, como dice Cristóbal, ahí yo necesitaría encontrar un alfa particular si es que voy a tomar precisión epsilon. ¿Sí? A ver, voy a seguir. Sí, Entonces, bueno, ahora entonces yo voy a primero estimar, digamos, por ejemplo, la distribución correspondiente a la késima iteración de X, o sea, XK distribuye MUK, donde MUK va a ser esta distribución de acá, eh, y para tener esta especie como de contracción. Y bueno, igual como lo hicimos para el caso de la difusión, entonces tener una expresión para para la, la- para la distribución de la késima iteración y la medida invariante, pero del Langevin Monte Carlo, o sea, pi gamma. Entonces después al final lo que voy a hacer es como comparar la distribución de la késima iteración del Langevin Monte Carlo con la distribución invariante de la difusión. Pero por ahora pi gamma es la distribución invariante del Langevin Monte Carlo, o sea, de la cadena de Markov. Y bueno, entonces yo voy a hacer el teorema aquí en el caso en que estoy tomando un paso constante, y en realidad cuando hago la demostración para el caso decreciente también es un poco análogo usando entonces esta técnica como de coupling síncrono. Entonces, bueno, voy a tomar ese beta. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo, no? Y, o sea, yo me preguntaba si en el fondo esa estimación que tú haces ahí, como que si uno la puede iterar incluso en el caso que gamma sea variable en el tiempo, digamos, en el fondo en cada iteración tú controlas como cuánto evoluciona la distancia de Wasserstein y si hay una contracción, bueno, será la contracción por el factor dependiente de gamma sub k, digamos. Pero al final igual te queda como una multiplicación de esos 1 menos beta gamma k. Sí, sí, Bueno, qué buena productoria. ya, ok, gracias. Sí. Ya, entonces voy a demostrar primero esto. Entonces, bueno, igual como en el caso anterior, en el caso continuo, eh, este lema acá entonces me garantiza que pi gamma entonces está en el espacio 2 de Wasserstein. Entonces, bueno, entonces ahora tengo que construir
de nuevo el syncron. Entonces voy a tomar estas dos cadenas. Entonces, donde x, 1 va a distribuir entonces como esta delta en x de r gamma k, y xk tilde entonces va a distribuir como una delta de Dirac en i por el kernel de Markov. Entonces voy a tomar entonces estas condiciones iniciales. Entonces la ley de la distribución de probabilidad de ese par va a estar va a ser, o sea, va a ser un transporte que me va a permitir entonces tomar la distancia de Wasserstein. Entonces, como este par es un coupling de estas dos distribuciones, entonces lo que voy a tener es lo siguiente: yo voy a acotar entonces la Wasserstein 2 por la esperanza de xk menos xk tilde, donde xk entonces se distribuye como delta x de r gamma k. Entonces, por lo tanto, voy a necesitar estimar la norma al cuadrado de esas dos variables aleatorias. Y bueno, como están acopladas acá por estos términos, entonces al final me van a quedar restándose esos dos pasos de gradiente. Entonces, bueno, si desarrollo ese cuadrado de acá, voy a tener esta expresión que está aquí. Y bueno, y acá tengo que usar el lema de Nesterov que había puesto en un principio. Entonces, que lo obtengo usando la M fuerte convexidad. Entonces, eso va a ser menor o igual que esta expresión que está acá. Entonces, el paso, el gamma, como lo estoy tomando menor o igual que menor estricto que 2m, 2 partido por m más l, entonces tengo que este término que está acá es negativo. Entonces, como obviamente gamma es positivo y la norma al cuadrado es positiva, entonces todo este término que está acá lo voy a eliminar, lo voy a mayorar, entonces me va a quedar solamente esto que está aquí. Entonces ahí tengo esta expresión que está acá. Entonces, luego aquí después inductivamente llego entonces a lo siguiente. Entonces voy a, como el paso es constante, entonces me van a quedar estos términos multiplicándose acá y voy a obtener acá las condiciones iniciales. Luego si tomo la esperanza, entonces como la distribución de este y de este término distribuyen como las distribuciones que están acá, entonces ahí concluyo la demostración. Carlos, Sí, ¿puedes volver a una slide? sí. En ese paso, cuando tú dices que ese término de la diferencia de los gradientes en norma es negativo, ¿verdad? O no positivo. Uno lo desprecia, ¿verdad? Así como... ¿Este de acá? Sí. Sí, sí. Podría igual utilizar, dado que ese término es negativo, ocupar la fuerte convexidad de F para acotar eso por la constante M de fuerte convexidad y multiplicado por la diferencia de los puntos al cuadrado en norma. O sea, hacer aparecer otro término negativo. O sea, reemplazar ese término negativo por otro, ¿no? O sea, lo que yo digo es que como F es fuertemente convexa, el gradiente es fuertemente monótono. Entonces va a haber una constante M, ¿cierto? Que es la constante fuerte de monotonía, tal que esa norma de la diferencia de los gradientes está acotada por abajo por esa constante M por la distancia entre los puntos al cuadrado. Entonces, tú dices, ese le aparece Ya. otro término negativo. Ok, igual ya tenéis contracción, entonces como que ya ganaste, pero no sé si podría ser de interés ganar otro término más en la contracción.
Ah, claro, porque ahí sería más chica la contracción. Sería aún más chica, claro. Quizás no es Sí. significativo, entonces no sé si... O sea, eso por una parte creo que no, probablemente no es importante, pero la otra pregunta que tengo es, o sea, este análisis como lo estáis haciendo con un paso, en el fondo la Ujú. aleatorización de las gaussianas se cancela, básicamente. Al final lo único, o sea, y la conclusión es que sea cual sea la aleatorización que tú hiciste, si hacía este coupling, digamos, como que estáis perturbando siempre la dirección del gradiente negativo, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, al menos este argumento nunca va a ganarle al factor de contracción que te entrega la convexidad misma de la función. Claro. Ya, ok. Ujú. Y uno podría esperar de que la aleatorización secuencial de esta cosa haga que converja más rápido, digamos, es como lo que uno quisiera. Sí, o sea, en la definición de la cadena, pues, ¿no? Claro, o sea, sí, po, o sea, si yo sumo múltiples gaussianas, Ahí, por ejemplo, ¿no? exclusiva, no sé, o sea, en el fondo, claramente, claro, como estáis mostrando acá, ese último término, el raíz de 2 gamma z, Mm. cuando quieres hacer una estimación de cuál es la distancia después de un paso, básicamente es la misma distancia que te entrega el gradiente cuando se mueve determinísticamente, así como en un método de optimización. Pero si tú Sí, sí. ves que la cadena evolucione de pasos, digamos, ese argumento inductivo no te va a dar nada mejor que el factor de contracción que te entrega el gradiente. Y por ejemplo, algo que ya hemos hablado antes, pero cuando la función es suave y no es fuertemente convexa, no hay factor de contracción. Pero O sea, cuando le pido solamente convexidad, ¿o no? convexidad y suavidad, va a tener que ir no expansivo, pero no Sí, es contractante. sí, sí, Y claro. Cuando tengo solamente que es convexa, tengo no expansividad. Sí. ¿Puedo meter la cuchara? sí, sí, por favor. Sí, sí, justo lo que dice, es algo que también hemos discutido con Carlos, lo que dice Cristóbal es completamente cierto. De hecho, una de las primeras cosas que hizo cuando empezó Carlos a estudiar este tema era darse cuenta que en realidad es un argumento de contracción de punto fijo simplemente. Que en realidad que el hecho de que sean normales es completamente irrelevante. No, no completamente porque hay una cuestión de suavidad en la densidad, ¿cierto? Pero no aprovecha nada de la secuencialidad ni de la forma de las normales. Y entonces eso se nota cuando tú pasas al caso gradiente Lipschitz solamente. Claro, Y ya no entrega absolutamente nada al método. Entonces, de hecho, Carlos ya hizo ese argumento, probó que en realidad se puede ver como un punto fijo de Banach usando una noción de curvatura discreta y que aplica para esa normal y aplica para un montón de otras distribuciones, de hecho. ya, bueno. Sí, lo que ¿Está estáis ahí? probando ahí en el fondo es que la cadena Markov, mirándola como un paso, tiene curvatura de Oliver positiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de hecho, Sí, eso él- lo apunté por acá. Aquí lo tengo. Es. claro, Pero, exacto. claro, eso que está. O sea, eso quería pasarlo acá también a la presentación, pero no encontré que por el tiempo quizás no iba a poder explicarlo muy bien. Porque acá igual tengo que definir como varias cosas, el término de la curvatura de Ricci, etcétera. Entonces, pero claro, o sea, si me defino el operador que creo que puse por acá, ese de aquí, donde M lo estoy tomando como el kernel markoviano, entonces sí, tengo la no expansividad en el caso de que la función sea solamente convexa. Claro, pero lo interesante es que te estáis comparando no contra el punto fijo de ese operador TM, que depende de su gamma, del gamma, ¿no es cierto? Sí, Sino que sí, frente al operador del semigrupo continuo, del punto claro, fijo o del sea, semigrupo claro, continuo. Y esa o es la sea, parte más esta, entretenida. este approach como que me sirve como para estimar esto, por ejemplo, delta X, R gamma K y pi gamma. Exacto. Ahí me sirve. Y ahí tomo esa M como esto que está aquí. Pero, por ejemplo, claro, yo lo que quería al principio, cuando no cachaba muy bien el problema, era ver si acaso podía hacer lo mismo, pero estimar delta X, R gamma K y pi. Pero para eso necesitaría un random walk. Entonces ahí como que quede pillo. Mm. Porque Sí, claro, ahí pero necesito un random. el argumento original hace bastante lo mismo. Estima pi gamma y después usa ese lema que mostró Carlos
para conectar esas dos cotas, en el caso de gama constante. Claro, pero eso al final, o sea, desigualdad triangular, yo creo que no estáis Nada perdiendo más, mucho por nada eso. más. Claro, exacto, uno no gana mucho. Pero sin embargo, el approach tipo funcional muestra que en realidad el argumento es mucho más general y por lo demás fundamenta el hecho que en todos los coupling que usan es el mismo coupling en los dos lados que termina desapareciendo al restarlo en el fondo. ¿Cachai? Claro. Voy a volver un poco a la presentación. Entonces, Disculpa. había quedado... Ah, no, está bien. Había quedado acá. Entonces, al igual que como lo hice con la difusión, entonces, claro, entonces necesito demostrar esto que está aquí. Entonces, al igual que como lo hice antes, entonces como consecuencia de esa contracción, entonces voy a tener que, como pi gamma está en Wasserstein 2, entonces, perdón, en el espacio de Wasserstein 2, entonces tengo esa contracción que está acá. Y bueno, entonces esto que está aquí es el segundo momento de pi gamma. Y entonces cuando tengo aquí esta norma de acá, ocupo esta estimación que está aquí para poder separar la integral. Entonces, así si separo la integral, tengo este término que está acá, que es el que me arroja la dimensión. Entonces, esto de aquí es delta x estrella, pi gamma. Entonces, se me arroja acá la dependencia en la dimensión. Pero cuando hago esto, como acá hay un 2, me tiene que salir, y esto está elevado a un medio, entonces me tiene que salir un raíz de 2. Y en el artículo no aparece ese raíz de 2, como que no sé si fue como un error o quizás da lo mismo, no sé, pero le falta ahí ese raíz de 2, porque de hecho después en el teorema que sigue más adelante aparece un raíz de 2, pero en el paper por lo menos se comieron ese raíz de 2. Bueno, un detalle, pero ahí entonces, como pi gamma, r gamma, entonces eso es igual a pi gamma, entonces ahí tengo el resultado que quería para la parte 2 del teorema. Bueno, y ahora entonces es que hay que ocupar esa técnica de coupling sincrónico, entonces entre el proceso continuo y el proceso discreto. Entonces, el teorema es el siguiente. Entonces, bajo la misma hipótesis de gradiente Lipschitz y m fuerte convexidad, entonces si pido el paso que sea menor o igual que 1 partido por m más L, entonces tengo la siguiente estimación entre la distribución de la késima iteración y la media invariante del proceso de difusión. Entonces voy a tener esta expresión que está acá. Entonces recordemos que esto que está aquí, eso es lo mismo que delta x, pi gamma al cuadrado. O sea, perdón, eso está mal. Es con respecto a pi. Ahí sí. Entonces me queda eso y acá me queda la dependencia en la dimensión. Bueno, y esa constante está explícitamente por lo que está acá abajo. Y entonces, como corolario de ese teorema, tengo una estimación de Wasserstein 2, entonces entre pi gamma y pi, donde pi gamma, recordemos, la media invariante del proceso discreto y pi es la distribución objetiva. Y bueno, y para demostrar entonces ese teorema, simplemente como que anoté el sketch de esto, porque entre medio hay que ocupar como un lema bien técnico que arroja esa como cota súper grande. Entonces, bueno, como se ha hecho anteriormente, lo que uno hace es que hace como una técnica de coupling síncrono entre el proceso de difusión y una versión continuamente interpolada de la discretización. Entonces tengo este que viene del Langevin Diffusion y este del Langevin Monte Carlo.
Y entonces, bueno, como esta es la distribución de I sub n gamma, y esta es la distribución de X sub K. Entonces tengo, bueno, que esa distancia de base va a ser menor o igual, entonces que esas variables aleatorias distribuidas de acuerdo a eso que está acá. O sea, ese es el coupling que usan ellos, entonces entre la difusión y la versión discreta. Y eso sería con respecto al artículo de Durmus y Moulin. Entonces lo que yo quería después tocar era lo que estábamos como discutiendo recién, que era cómo podía yo, por ejemplo, sin ocupar la técnica de coupling, como recuperar las cotas, pero claro, como que si defino ese operador, puedo recuperar lo que hicieron ellos, pero más bien sería como el teorema 2. O sea, en el caso del Langevin Monte Carlo, comparando la distribución de la KS iteración con la avenida invariante del Langevin Monte Carlo. De ahí en más, como si quiero comparar el continuo y el discreto, eso como que no lo veo bien. Claro, eso se parece, para conectar el discreto con el continuo, quizás habría que adaptar las cosas de las estimaciones de Chernoff o de, ¿cómo se llama el otro? Kobayashi. Precisamente hacen eso, digamos. Ahí están, esos resultados están hechos para semigrupos en espacio de Hilbert, que no es el caso aquí, pero aquí igual tenés una geometría suficiente como para hacer, yo creo que para hacer una especie de cut and paste de los argumentos hilbertianos, importarlos para acá. Y eso es precisamente lo que hace Chernoff, una de las estimaciones de Chernoff, digamos, pero para semigrupos que estima la distancia entre un semigrupo de contracciones continuo y el sistema de iterado discreto. Eso es uno. Y Kobayashi hace otro tanto, creo que me parece que un poquito más general. Kobayashi, pero son estimaciones parecidas y son técnicas, ¿eh? No es Pero Kobayashi no hace estimaciones en los dos casos discretos respecto a la distancia entre los puntos iniciales, ¿no? Sí, efectivamente. Pero no ¿También solo, una acción continua? no solo respecto a los puntos iniciales, sino respecto de dos qué sé yo, parámetros de iteración distintos. Sí. Pero hay uno con paso gamma K, otro con un gamma tilde K. Y estimas esos dos semigrupos, cómo se van comparando. Entonces, pasando al límite en uno de los gamma K, que sin tender a cero, finalmente encuentra la estimación entre el sistema continuo, digamos, la ecuación diferencial y la iteración discreta. Claro. El sistema de Euler, digamos. El esquema de Euler, o en este caso Euler-Maruyama. Claro, porque yo aquí, como definiendo el operador, bueno, con respecto a cada kernel markoviano, como que lo que yo puedo recuperar era como el teorema 1 y el teorema 2, o sea, aproximarme a pi en Langevin diffusion y por otro lado aproximarme a pi gamma en Langevin Monte Carlo, pero claro, después no podía ver bien cómo juntar los dos. Como que el último teorema, donde mezcla el coupling del continuo con el discreto, ahí me había quedado como, no sabía muy bien cómo juntarlo. Claro, yo miraría por ahí. Yo creo que es interesante establecer esa conexión, a pesar de que a lo mejor es una demostración alternativa, pero te permite conectar con, quizás verlo más general. Porque poder comparar, por ejemplo, distintas discretizaciones, con paso constante, con paso decreciente a cero. Creo que sería interesante echarle una mirada a... Quizás lo inicial es mirar a Chernoff, que Chernoff directamente compara el semigrupo con el discreto, con la discretización finita. Hay unos... Claro que ahí no sé si es para
a lo mejor Mario se acuerda, capaz que ahí sea para el método semi-implícito, para el método PROX, ¿no? Sí, puede Lo que ser. hace Chernoff, sí, porque es semigrupo, sí, hace I menos lambda, I menos T partido por N a la menos 1. Sí. Y mira eso, la convergencia hacia la exponencial. Mm. Ya, no, entonces probablemente es Kobayashi el que hay que mirar. Mm. Kobayashi miró el método de Euler. Sí, esa es la discretización explícita. Sí, me acordé porque justamente también me acordé del otro paper, digamos, del de Brecis Lyons, pero también ese es para el sistema tipo Para la resolvente, en el fondo. vía resolvente, claro. Ah, mm. No, acá es más bien Kobayashi que hay que mirar. Sí, ahí O, está, o, creo yo. o aproximación estocástica, ¿no? Porque en la aproximación estocástica son más o menos los mismos argumentos. Sí, sí, sí. Sí, pero aproximación estocástica hay que tener cuidado porque los resultados de aproximación estocástica hablan de la distancia de las trayectorias pseudoasintóticas. En general no te Claro. entrega, ¿cachai? Y tú caracterizas estos conjuntos límite en casos particulares. Puede ser que en este caso igual el conjunto límite es un punto. Así que puede ser que todo aplique, digamos. Eso es verdad, yo no lo había pensado. Yo siempre pensé que esta aproximación, o sea, lo que se nota en lo que presentó Carlos, me da la impresión es que al ser contractante todo, te basta con la desigualdad triangular esencialmente. Sí. Es por eso. Entonces, uno obtiene una hermosa cota vía cierto fuerte convexidad porque hay demasiado rango en el fondo. Pero cuando lo que queremos hacer nosotros es salirnos del contexto fuerte convexo, entonces ahí las cosas ya son más finas. En todo caso, Carlos igual ha avanzado, o sea, ha mostrado regularidad asintótica, por ejemplo, de esta iteración, en el caso sin fuerte convexidad, vía los métodos que habíamos usado alguna vez con Roberto. Mira, Krasnodębski-Mann. Vía Krasnodębski-Mann, claro. Claro, pero cuando escribo el Krasnodębski-Mann sobre el espacio de Wasserstein, ahí, claro, uno obtiene regularidad asintótica a tasa 1 partido por raíz de Raíz de pi, K. pero el tema es que, claro, ahí en ningún momento ocupo, por ejemplo, la naturaleza de las distribuciones. O sea, si las distribuciones son en particular como estas gaussianas que da el Langevin Monte Carlo, bueno, como gaussianas entre comillas, porque están condicionadas como a la realización de la variable aleatoria anterior. Pero, por ejemplo, claro, ahí obtengo esa regularidad asintótica, pero sin ocupar ese hecho. Entonces, uno quiere ahí como tratar de estrujar un poco el hecho de que esas distribuciones sean de naturaleza gaussiana. Claro. Y ahí es donde yo le había dicho a Cristóbal al principio que a mí me aparecía una estimación con una función hipergeométrica confluente, una 1F1, F1. pero me queda una 1F1 de algo así como de D medio, algo así, de medios más un medio, coma de medios. Entonces, claramente tengo que de medio no es mayor o igual que de medio más un medio, y ahí no la puedo representar integralmente, porque lo que yo quería hacer era como ocupar una representación integral de esa 1F1 para poder como sacar alguna propiedad, así como lo hizo como usted como en el artículo con Weissman. Entonces, pero no la puedo representar integralmente, entonces ahí me quedé pegado a ver si es que puedo encontrar otra propiedad de esa 1F1. Asintóticas sin tener representación integral. Eso es algo que hay que mirar. El punto es que ese uno partido por raíz de cada regularidad asintótica es gratis también desde el punto de vista del análisis funcional nomás. Pero efectivamente no hay aprovechamiento alguno del hecho que sean normales las que están actuando. Y que parece ser que es nuestro objetivo, digamos, aprovechar esa estructura para ganar algo. Oye, Carlos, si te restringe a dimensión 1, o sea, si normales en R nomás, no se simplifican los cálculos, ¿no te queda algo más simple? ¿No se gana algo, digamos? Creo que hice el otro día un cálculo como en un caso así como más guagua, para ver si es que podía tener como alguna intuición, pero como lo hice hace unas semanas, no recuerdo bien qué era a lo que llegué, porque como que lo calculé hacia la rápida y después volví a insistir como en esa aproximación integral que sabía que no me daba, pero como que quería
como que insistí, no sé por qué, como de obsesivo por esa idea. Pero sí, como que tengo que hacer esa estimación como en casos más simples para ver qué es lo que me da. Súper. Ya, pues, gracias, Carlos. No sé si quedan otras preguntas. A mí me quedó algo de lo que cuando Mario estaba hablando, mencionó algo de que en este caso, cuando tú miráis la iteración así funcional, tenéis convergencia a un punto. A lo que te refieres es que es por la unicidad de la medida estacionaria en este caso. O sea, mi pregunta es, la unicidad en ese caso y la convergencia eh, por regularidad asintótica se obtiene por el hecho de que estáis viendo la convergencia en el espacio de medida. Porque ciertamente la trayectoria no converge. O sea, esto es un proceso estocástico que nunca, no sé. No, pero la dinámica de Langevin converge, ¿o no? Sí, pero eso digo en el sentido de probabilidades, ¿no? Sí, pues, Ya, obvio, en Wasserstein, claro. hacia la ley estacionaria exponencial menos f. Claro, claro, claro. No, sí, solo quería asegurarme que estaba interpretando correctamente esa afirmación. Eh, ya, bueno, no sé si hay otras preguntas. Ya, bueno, lo vamos a dejar acá.